El doctor Luis está con nosotros, el doctor Luis Guzmán, y él va a estar dando la presentación. Vamos a comenzar como siempre con una oración para ponernos en las manos del Señor. Una oración que la cual se le acredita a San Oscar Romero, pero realmente fue escrita por otro obispo. De vez en cuando, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. De vez en cuando, dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. El reino no solo está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión. Durante nuestra vida solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el reino está siempre ante nosotros. Ninguna declaración dice todo lo que se podría decirse. Ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe. Ninguna confesión trae la perfección. Ninguna visita pastoral trae la integridad. Ningún programa realiza la misión de la iglesia. En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo. Esto es lo que intentamos hacer. Plantamos semillas que un día crecerán. Regamos semillas ya plantadas sabiendo que son promesa de futuro. Sentamos bases para que necesitaran el mayor desarrollo. Los efectos de la levadura que proporcionamos van más allá de nuestras posibilidades. No podemos hacerlo todo. Y al darnos cuenta de ello, sentimos una cierta liberación. Ella nos capacita a hacer algo y a hacerlo muy bien. Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, una ocasión para que entre la gracia del Señor y haga el resto. Es posible que no veamos nunca los resultados finales, pero esta es la diferencia entre el jefe de obra y el albañil. Somos albañiles, no jefes de obra, ministros, no el Mesías. Somos profetas de un futuro que no es nuestro. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con ustedes queda ahora el doctor Luis Guzmán para continuar nuestra presentación. Gracias, Adolfo. Vamos, antes de iniciar completamente el taller que pretendemos sea de 1 hora 15 minutos más o menos, a dar los objetivos de este taller. Primero que nada es comprender los roles, las responsabilidades y las cualidades necesarias para formar un equipo de OICA o RICA, que puede seguirse llamando RICA, que sea exitoso. Aprender qué métodos y medios de formación puede aprovechar para su equipo, sobre todo cada coordinador o director de este ministerio. Aprender a reconocer las señales de un equipo saludable, cómo evitar el agotamiento y cómo fortalecer los dones que cada persona aporta a este ministerio. Y les hacemos de una vez la información de que de esta presentación estará disponible en nuestra página web de la Arquidiócesis. Para quien no haya tenido la oportunidad, pasen la voz para que la pueda ver y escuchar. Dividiremos este taller en 4 partes. La primera es precisamente cómo formar un equipo de OICA, y la segunda es precisamente cómo formar el equipo. La tercera parte va a ser cómo nutrir, cómo alimentarla, cómo
decía Adolfo en la oración atribuida al obispo Romero, el que de alguna manera vamos a sembrar semillas, ¿verdad? No sabemos si van a caer en tierra fértil o en qué tipo de terreno. Y por eso tenemos una cuarta parte, que es la de la evaluación, implementación y aplicación. Un momentito, Adolfo. En la imagen, ustedes pueden observar, ahora sí, podemos observar lo mismo que en la portada. En la portada teníamos precisamente un dibujo de la imagen de 3 personas caminando hacia una población. En esta ya es como una especie de pintura, en donde se ve también esas mismas 3 personas, que como sabemos bien, y creo que es fácil identificar el momento, es el camino de Emaús. Eso es lo que es este proceso, el acompañar a los que están deseosos de seguir a Cristo, acompañándolos, explicando lo por qué tenía que pasar lo que pasó. Vamos a ver entonces cómo crear o cuáles son las sugerencias para crear un equipo de este proceso. Tenemos que tener en cuenta los principios y más importantes, como que el catecumenado no es solo de una catequesis o de una sesión o de un grupo, pertenece a la parroquia. La orden de iniciación cristiana para adultos se basa en el principio de que la comunidad transmite la tradición. Por eso, el pueblo de Dios en la parroquia es quien hace esto. El ministro principal es la comunidad, es decir, todos los bautizados, toda la comunidad, todos los fieles, y en lugar del rito, en ningún lugar del rito, perdón, del libro, del rito, se usa la palabra equipo. Eso sería bueno que lo verifiquen ustedes. El tercer principio a tomar en cuenta dentro de lo que es importante para crear un equipo es que se otorgarán los dones que la comunidad necesita. Nuestra labor es invocar y potenciar los dones ya recibidos, permitiéndoles florecer. Por eso es tan importante el que podamos detectar, sobre todo coordinadores o directores del ministerio del proceso, estar atentos a los carismas, los dones de los que nos están apoyando dentro del equipo en cualquiera de las áreas. Y el cuarto principio es el clave, o sea, adaptarnos a cada situación. No tenemos que ser cuadrados, es lo que yo quisiera siempre estar claro. En este libro, este es el elegante del proceso, por cierto, este tiene sus divisiones para que sea fácilmente encontrar cada parte. Sí, están muchas opciones también, o también tanto de oraciones como de ritos. Hay ritos específicos, hay ritos combinados, que muchos de ustedes los conocen, pero no quiere decir que no podamos hacer adaptaciones. La parroquia pues grande, puede ser grande, puede ser pequeña, urbana o suburbana, rural, ya sea afroamericana o hispana o vietnamita, o incluso los ministerios universitarios, etcétera. Tenemos que adaptarlo a cada situación. Dentro de este aspecto también es importante para crear el equipo tomar en cuenta los ministerios y oficios que la orden de iniciación cristiana para adultos, o sea, el equipo, tiene. No vamos a inventar el hilo negro. En este manual, en los numerales del 9 al 16,
de la introducción, de la parte de la introducción, se enlistan las funciones y responsabilidades. No tienen que romperse la cabeza. En general, podemos decir que toda la parroquia, todos los bautizados que conforman el pueblo de Dios, son los primeros en que debían de participar. Todo discípulo de Cristo tiene la obligación individual de difundir la fe, dice entre otras cosas. Además, en estas partes, del numeral 9 al 16, se describe cómo el pueblo de Dios participa en cada periodo, en cada etapa del proceso. Tanto los padrinos o madrinas y madrinas, como el mismo obispo, como los sacerdotes, como los diáconos, como los catequistas, ¿verdad? Es por eso muy importante, porque luego no sabemos si estamos bien o no estamos mal, si nada más soy yo el responsable, hablando de los coordinadores, que fungen, yo sé muy bien, o los directores como catequistas principalmente. Otro aspecto importante para crear este equipo es que los ministerios en general han crecido a través de la práctica e implementación, sobre todo aquí en este país. Esto se los puedo decir por experiencia. La mayoría, creo, de ustedes sabe que yo, aunque ahorita estoy en Estados Unidos, en Atlanta, estoy residiendo en México. Estamos colaborando activamente también con la Arquidiócesis de Yucatán en la ciudad de Mérida. Y tenemos precisamente como novedad el aspecto de la implementación práctica y la práctica, valga la redundancia, del proceso, sobre todo desde el aspecto de catequesis catecumenal. Incluso han tomado tan fuerte ese aspecto que no solo es para los no bautizados, sino lo hacen incluso para los niños en edad catequética en formación que se van a preparar para recibir primero su primera comunión o después su confirmación, pero llevando siempre, como dijo el Papa Francisco, el proceso catecumenal. Eso es muy importante. Aquí se enumeran, por ejemplo, precisamente lo que debe de tomarse en cuenta, desde luego, dentro del equipo de RICA. Pues, el coordinador o director, desde luego encabezados por el párroco, el pastor, el Ministerio de Hospitalidad, que pueden ser personas diferentes o dentro de los mismos catequistas. Puede haber un coordinador o el mismo coordinador puede ver que los padrinos, quiero hacer aquí un paréntesis, en nuestra comunidad latinoamericana, principalmente hispana, no estamos acostumbrados a este aspecto, ¿verdad? Normalmente el padrino se escoge mucho antes o para el mero día. ¿A qué me refiero mucho antes? Porque muchas veces, ya sea que sean niños mayores de 8 años o jóvenes, adolescentes o adultos, ya que no han sido bautizados, que no tienen comunión o que no tienen confirmación, escogen sus padrinos, pero los escogen de otras ciudades o otros estados o de otros países y que solo van a asistir el mero día que vayan a recibir los sacramentos. Este fin de semana hablaba yo precisamente en otro taller que dimos acá en Carolina del Norte, en Raleigh, de la importancia que es el que dentro de la misma comunidad donde se esté realizando las sesiones haya padrinos, que la mejor fuente para contratarlos, vamos a decirlo así, son de los grupos anteriores que recibieron sus sacramentos. Eso en particular a nosotros por experiencia nos funcionó muy bien. Y además que se siguen formando los que reciben sacramentos al participar en las sesiones, apoyando a los que están llegando, buscando recibir los sacramentos, es de mucha ayuda porque ven el ejemplo con el testimonio de vida y sobre todo de conversión de quienes los acompañarán
en el camino como padrinos. La palabra apropiada y que sí pega mucho en inglés es sponsor, ¿verdad? Y desde luego es el apoyador, ¿no? Una traducción directa sería apoyador más que padrino. Y ese es, no le damos la importancia, y fíjense que en eso los coordinadores o directores del equipo de iniciación se libera de mucha carga cuando tenemos equipo de padrinos, ¿verdad? Que nos apoyen con los mismos participantes, ya sean catecúmenos, candidatos, ¿verdad? Pero eso es importante. Desde luego, tiene que haber alguien que planifique, que nos apoye en la liturgia. Sabemos que en nuestras comunidades no tenemos mucha gente, pero podemos apoyarnos si hay coro en español, la música que nos apoye precisamente en la liturgia, dentro de los grupos, por ejemplo, de oración o de estudio de Biblia, que nos apoyen para planificar las oraciones en cada sesión. Debería de haber un líder de oración y desde luego tener el equipo fuerte, ¿no? El equipo de catequistas especializados, de lo cual, como decía yo, el taller que dimos este fin de semana fue precisamente para fortalecer, nutrir a los catequistas que ya estaban, ¿verdad? Para que puedan desarrollarse mejor y puedan transmitir mejor cada una de las etapas del proceso de iniciación, desde el precatecumenado hasta la mistagogia, o sea, hablando de catecumenado y proceso de purificación e iluminación. Eh, eh, Aquí entre paréntesis, sé que en muchas comunidades también, sobre todo hispanas, no acostumbran la despedida, el famoso dismissal, ¿verdad? Que es cuando, sobre todo para catecúmenos, o sea, los no bautizados, que salen o deberían salir al momento de terminar la liturgia de la palabra, pero continuar haciendo una reflexión, meditación, mistagogia, mistagógica, por separado, porque todavía no pueden compartir plenamente. El resto del equipo que debía el resto de las secciones o especialidades del equipo serían los que reciben a los que buscan, a los buscadores, los que de alguna manera los pueden entrevistar o sobre todo para cuando es el momento de evaluar el proceso que ellos han llevado, no evaluar su conocimiento, sino el proceso que ha llevado y si y hay que entrevistarlos de una forma individual, uno a uno, ¿verdad? Esa es una recomendación. También alguien encargado de la comunicación para recordar cuando va a haber ritos, etcétera. Sobre todo también alguien que nos ayude a planificarlos, teniendo en cuenta los días de reflexión, alguien que en todo caso debe ser el vicario o el párroco, el pastor, como director espiritual para clarificar dudas espirituales y de la fe, el coordinador de catequistas, etcétera, eh, eh, o el coordinador de iniciación para los niños, sobre todo, y el coordinador del equipo que trabaja en diferentes idiomas. Hay algunas parroquias que luego lo tienen bilingüe, por ejemplo, los rituales, sobre todo, que los hacen combinados, o la vigilia, que a nosotros nos tocó, como decía Terry el martes pasado, Terry Sobel, en Santo Tomás de Aquino, que tradicionalmente se hace la vigilia combinada, o sea, tanto hay eh, eh, catecúmenos de habla hispana como catecúmenos de habla inglesa. Y esto es importante, sobre todo para compartirlo en comunidad.
También otro punto a tenerse en cuenta para la creación del equipo es el cómo nos debemos enfocar para seleccionar a los miembros del equipo. Paréntesis. Es verdad, yo sé lo que están pensando los que ya pudieron entrar, que les damos la bienvenida, o los que van a estar escuchando esto en repetición o por la grabación, de que se puede pensar, bueno, pues hay que tener un montón de gente como equipo. Y sabemos que en nuestros casos de los ministerios en español, una sola persona o dos son los que hacen todo lo que acabamos de recorrer. Recuerden, eso es dentro del aspecto ideal y de la recomendación que se hace para tener un equipo fuerte de iniciación cristiana. ¿Cómo vamos a seleccionar los miembros? Bueno, primero que nada tenemos que discernir las necesidades de la comunidad, discernir los dones y cualidades de los miembros del equipo que deben de tener, como son eh, que sean comprometidos, laicos comprometidos, personas de fe y oración, humilde y generosa, que sean constructores de comunidad, o sea, que saben que las relaciones humanas son importantes, que participan, puede ser que participen en otro ministerio, que tengan esa actitud hospitalaria y que las personas sean buenas anfitrionas, saber recibir a los que llegan con nervios, sin saber qué, y sobre todo con una gran ignorancia de la fe, y lo digo no en forma ofensiva, sino precisamente de cómo muchas veces por eso no se acercan. Y aquí también hago un paréntesis. No podemos, ya lo hemos dicho en los talleres anteriores, sobre todo cuando hablamos del que tenemos que adaptar el proceso al modelo de todo el año, no nomás al modelo académico, porque es muy triste que si llega alguien después de que ya se inició el curso, porque si luego le dicen que no es un curso, que no es un proceso, no es un programa, es un proceso, y le digamos, y llega en noviembre, por decirlo así, ¿no? Y a lo mejor empezó el proceso en agosto o septiembre, pero llega en noviembre. Dice, bueno, sí, como no, bienvenido, lo tratamos muy bien, pero véngase el próximo año, en agosto, septiembre, que vamos a iniciar el nuevo proceso. No, quedamos y está también la grabación del taller para que lo consulten de cómo pueden hacerlo, cómo pueden adaptarlo, cómo pueden mantener ese modelo de recibirlo durante todo el año. También los miembros del equipo deben de practicar la tradición viva, es decir, que recen el rosario, que vivan el Via Crucis, que se hagan adoración al Santísimo Sacramento. En síntesis, serían dos aspectos que siguen. O sea, que sea una persona en conversión continua, que vive una vida en Cristo, que es lo más importante. Y sobre todo que no se queda en la duda, que pregunta, que cuestiona, que no acepta las cosas sin más y que está dispuesta a escuchar, a luchar con Dios para planteando sus dudas. Sobre todo también es importante que no sean, y lo dice el Papa Francisco, por eso lo pusimos, ¿verdad? El Papa Francisco fue muy claro, no quiero ver caras serias o duras, que tenga buen sentido del humor, que pueda dar un testimonio de su propia vida y que lo enfoque también a los aspectos que han producido cierto momento chusco o de humor para ir manteniendo esa confianza y ablandando la rigidez con la que luego van a llegar los que están buscando el recibir sacramentos. Importante también
que sea un testigo de la buena nueva. O sea, esto hablará de su experiencia de fe, que entienda, y por eso son los talleres de entrenamiento, de formación también o de certificación, para que sepan precisamente qué les dice a cada uno la palabra de Dios en Cristo Jesús a través de ese anuncio, sobre todo desde que empezó el anuncio por parte de los apóstoles con el querigma. Y sobre todo, esas personas deberían estar siempre orientados a la justicia. O sea, nos recuerdan que la misión en la conversión es como objetivo y que no debe de ser la vigilia pascual. O sea, no quiero meterme en problemas, ¿verdad? Pero es importante entender que no se trata de que aprueben y que estén listos para la vigilia pascual, sino lo más importante es que ellos mismos se den cuenta de que han cambiado, ¿verdad? Que han tenido la oportunidad de cambiar lo bueno que tenían o que tienen, pero por algo mejor. Eso se llama metanoia, que es tradicional entre las primeras comunidades cristianas, el cambio, la metanoia. Que sea un organizador flexible, que no se asusta cuando las cosas cambian, porque cuántos de nosotros en algún momento nos acostumbramos a que las cosas se hagan de una manera y cuando de repente hay una innovación, entonces en ese momento decimos, es que así no lo hacía yo, así no es como era, lo que se conoce como el efecto de la resistencia al cambio, siempre lo vamos a tener presente. Pero si lo aclaramos desde antes, podemos ser flexibles. Pero sobre todo, el siguiente punto es ser creativos. Cada miembro debe de ser muy creativo, que se siente cómodo con el uso de imágenes, símbolos, metáforas, parábolas, la música, videos, etcétera. El detalle es ese. Así pasamos al segundo punto dentro de nuestra base de objetivos, de cómo formar el equipo. Formar se refiere a llenarlos, valga la redundancia, de información. O sea, formar con información. Primero teniendo en cuenta, desde luego, las habilidades efectivas de los miembros del equipo, que tengan, sobre todo, conciencia personal de la fe, que esa conciencia llegue, esa comprensión de la construcción de relaciones, que sea para construir relaciones que impliquen hospitalidad, compartir, saber escuchar y compromiso. Mantener relaciones implica ser capaz de manejar conflictos, de afirmar, dirigir y desafiar. Pero sobre todo, la habilidad más importante en mi caso personal es que tengan conocimientos y habilidades para transmitir la fe. Fíjense que lo importante aquí es, en el caso sobre todo de los catequistas o del director o coordinador del equipo de RICA o de OICA, es eso, que tengan esa habilidad para que transmitan lo que creemos, porque la fe es creer. Y sí, podemos decir todos, o hasta los que llegan buscando, que creen en Dios. Pero la pregunta que debemos de hacerle siempre, para que lo mediten y lo reflexionen, es, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Eso es importante. No es lo mismo y se complementa. Para eso también podemos ayudarnos y ayudarlos a los miembros del equipo con métodos y medios de formación, es decir, como
hacer reuniones en donde tengan talleres, que tengan ponentes que puedan impartirlos desde nuestra área de este ministerio en el cual estamos participando en la Arquidiócesis de Atlanta como socios del Ministerio de Iniciación. Sí, invítenos, ¿verdad? Ya sea en inglés o en español, con mucho gusto podemos apoyarlos a seguir nutriendo y formando. Tenemos artículos en el blog de este ministerio, de los socios del Ministerio de Iniciación. En particular, es la traducción directa de Ministerio de Initiation Partners, pero me gusta más acompañar de compañeros y socios del Ministerio de Iniciación, pero no se preocupe, puede ser para que nos recuerden y nos identifiquen. Aquí también doy el paréntesis, al buscar en la página de la arquidiócesis, se van a las oficinas, en las oficinas ven evangelización y discipulado, y de ahí se van a adultos, y de ahí se van a iniciación, a la orden de iniciación de adultos, y todo esto pueden buscarlo en español, hay la solapa que dice español, y enseguida les van a salir todos los talleres que llevamos ya desde hace, ya van a ser 3 años, ¿verdad? Que tenemos varios talleres que se llevan a efecto cada 3 meses. Cada 3 meses tratamos de renovar algunos y de dar nueva información. También estamos abiertos a las consultas y podemos apoyarlos colaborando en el Ministerio de Iniciación, porque estamos dispuestos a ir a tu parroquia. También, la otra manera de formar es con las reuniones del equipo, donde se incluyan, ojo, las reuniones del equipo ya es sin los participantes, ya sea catecúmenos o candidatos, pero también requieren de formación el equipo, catequistas, los miembros de la hospitalización, de la hospitalidad, perdón, y los que se encargan de registro de entrevistas, requieren esa formación en donde pueden estar en un momento de oración conjunta, de compartir información que muchas veces tenemos cada uno por distintos lugares, como artículos, libros, cursos, y también para planificar juntos, no dejarle todo al coordinador o director del proceso del Ministerio de Iniciación, ¿verdad? Y sobre todo, si es necesario, corregir el rumbo. También participar en retiros, talleres y reflexiones como equipo. Esto incluye tiempo de calidad para orar, reflexionar, aprender juntos, evaluar el proceso, siempre en positivo, y planificar. Pero sobre todo, esos momentos son para que lo disfrutes, para que te diviertas, para divertirse. No es un momento en el que te deben de señalar de qué hiciste mal. No, al contrario, es aportar ideas para ver cómo podemos mejorar siempre. Eso ya lo han oído ustedes. Yo sé que hasta en el trabajo, los que estén en empresas, han escuchado ese aspecto. Y además, desde luego, tenemos que tener momentos para socializar, o sea, compartir comidas y hacer dinámicas de grupo en el equipo. Eso ayuda a estar mejor armados, unidos y formados. Y el tercer punto, el punto C, para formar el equipo, están las señales de un equipo sano. O sea, ¿cómo voy a darme cuenta si estamos por el camino correcto? Lo primero es cuando hay comunicación de ida y vuelta, que es recíproca, y no nada más que sale de arriba para abajo, o sea, del coordinador, director o del párroco, no.
hay de los dos lados, que se manejan bien los conflictos, que se enfrentan y no se niegan, que hay oración. Un equipo sano confía en que Dios proveerá, que hay responsabilidad compartida. O sea, se delega, pero a su vez se capacita para que el equipo funcione, si es necesario o por situaciones, sin el director o coordinador. O sea, los coordinadores o directores normalmente pues también tienen familia o tienen que tener algún tratamiento o enfermedades o etcétera. Entonces hay que estar siempre para compartir esas funciones, pero para eso se requiere entrenamiento o formación. Y sobre todo, un aspecto importante que hay veces que causa cierto conflicto es estar dispuesto a recibir nuevos miembros, estar abiertos. El miembro que llega siempre debe de ser bienvenido. Además, como cuarto punto, las señales de un equipo no sano. ¿Cómo me doy cuenta de que no anda bien la cosa? Bueno, cuando censamos, vemos que hay cierta inseguridad, cierto temor o miedo. Desde luego, esto produce desconfianza. Hay veces que se enojan al grado máximo, sobre todo cuando no les hacemos caso a los miembros del equipo. Muchas veces esto influye en que la reacción sea un comportamiento pasivo-agresivo, pues que lo haga como quiere, ¿no? Y también puede haber competición. Esto produce envidias porque luego hay favoritos dentro del equipo. ¿Y por qué no más él? Yo quisiera también participar en el tema en la catequesis. ¿Por qué él o ella? Y lo peor, la falta o la mala comunicación. Y sobre todo cuando hay algo de comunicación, pero en forma de chisme. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para que no se afecte la autoridad. O sea, puede haber entonces conflictos de autoridad que se empieza a decir que no hay liderazgo, que no hay quien nos dirija bien, que no consigue, que no sabe dónde buscar información, pero hay que decirlo directamente, dijimos, para el equipo sano, ¿se acuerdan? Es el primer punto, que haya comunicación recíproca. Y también el otro punto a tener en cuenta es cómo evitar la sobrecarga del equipo. La obvia, delegar, desde luego, aclarar funciones y responsabilidades desde el principio. El equipo de hospitalidad, por ejemplo, negocia las asignaciones y nuestros catequistas determinan quién es el o la mejor facilitadora de la sesión. Sí, como dije antes, así como el coordinador puede ausentarse, también los catequistas o de hospitalidad, etcétera, pueden ausentarse por alguna razón, entonces ofrecer los descansos e incluso años sabáticos, ¿verdad? Donde en el siguiente periodo, en el siguiente o en la siguiente etapa o la que sea, pues por alguna razón pueda ausentarse. El tiempo que se hace juntos, o sea, que está el equipo juntos, debe de incluir más que tareas. Aquí caemos en un punto del punto anterior. O sea, debemos de tener tiempo para el equipo, con una comida, con un juego, con una dinámica, etcétera. Y siempre, siempre discernir con oración la continuidad en el equipo.
Y para aterrizar en este aspecto, es cómo podemos ayudar también para la transición de los miembros, cuando llegan nuevos miembros o se retiran otros, que también puede suceder. Para quienes se van, pues hay que hacerlo con alegría, ¿verdad? Deseándoles lo mejor, celebrar la partida, ofrecer algún tipo de reconocimiento, una tarjeta que ya no se usan, pero que es bueno, donde los miembros del equipo, catequistas, miembros de la hospitalidad, entrevistadores, coordinador, director, le pongan una notita. Y para los nuevos que van a llegar, pues después de seleccionarlos cuidadosamente, determinar los dones necesarios, buscando que las personas tengan esos dones. Desde luego, ofrecer la capacitación inicial más de parte del coordinador o director, permitiéndoles aprender con la práctica. Cuando a nosotros nos invitaron a participar en el proceso de iniciación cristiana como catequistas, mi primera reacción fue, es que yo no sé nada, ¿verdad? Sin embargo, después de que me dieron una muy breve repasada y después pudimos participar en un instituto de iniciación cristiana que nos formó, pero ya había yo empezado antes, fue precisamente cuando me di cuenta de que seguía sin saber nada, aunque tuviera mucha información, pero todavía no me sentía formado. Y eso es lo importante, hasta que caemos en la práctica con nuestros dones, que cada uno tenemos más o menos, vamos desarrollando las habilidades para transmitir la formación y transmitir la información también. Eh, 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 el asunto está en centrarse en construir relaciones y habilidades de equipo. O sea, no podemos recargarnos solamente en el que se fue. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se fue el que hacía mejor, dirigía los ritos. Ya no hay nadie. O no sé si en algunas parroquias hagan algo que se hace en Semana Santa, hermoso, que es la cena de Pascua o el Cedar Meal, ¿verdad? Que es muy importante que participen, sobre todo los catecúmenos y sus familias, aunque si hay espacio y recursos, pueden participar también los candidatos y sus familias, ¿verdad? Pero ¿y si esa persona que se encargaba de proveer los alimentos, de la cocina, de cocinarlos, etcétera, quien iba a llevar el script, el guión para el momento de la cena, es hermoso, se nos va, ¿no? Vamos a perder por eso. Hay que recordar, pues, que al equipo, que con cada nuevo miembro, el equipo se enriquece y crece. También para nutrir al equipo, o sea, para alimentarlo, se ha tomado de un libro que les recomendamos, está en inglés únicamente, pero tal vez pronto salga la versión en español, que se llama Cómo formar un equipo de RICA. Así está todavía, porque fue la edición es de hace 2 o 3 años, si mal no recuerdo. Es de una señora Karen, y donde se proponen los siguientes temas para nutrir espiritualmente a los miembros del equipo. Estos son: el primero, que es el importante, o sea, explicar lo que es el proceso y sobre todo sus ritos. A los miembros del equipo, ojo, ver la manera de conseguir temas sobre la conversión, sobre compartir la fe, sobre las habilidades de escucha, sobre las dinámicas de grupo, sobre el discernimiento de los dones del Espíritu Santo,
sobre los principios de la liturgia como fuente y cumen de toda nuestra fe, sobre el aspecto del año litúrgico y sus tiempos, que luego la mayoría de las personas católicas no saben por qué en la liturgia de la palabra se leen determinados, se proclaman pues determinadas lecturas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, o por qué se leen siempre de tal evangelista en un año y luego los vuelven a repetir. Yo estoy seguro que muchos, inclusive catequistas, que se dicen catequistas, no lo conocen. También lo importante es tener información sobre dirección espiritual. No es que los miembros del equipo de Rita nos convirtamos en directores espirituales de los que están participando, de los que están en esa búsqueda, no. Pero nosotros sí, nosotros tenemos que saber cómo podemos tener esa dirección espiritual a través, sí, de nuestro director, coordinador o de directores espirituales, como puede ser, ya lo dije hace rato, el pastor, el párroco o el vicario, y no necesariamente nada más de la parroquia, puede ser a través de la diócesis, a través también del equipo que estamos en esto de acompañarlos para poder mejorar en sus formaciones y en la conversión de los que participan en las sesiones de iniciación cristiana. Desde luego, hay muchos temas acerca del discernimiento. Una de las formas más importantes de poder hacer discernimiento para poder entender, pues el discernir es entender, pues es cernir doblemente, cernir la harina, cuando se acuerdan las señoras, era para saber cómo poder yo dejar más pura o suavecita la harina. Así se trata de esto del discernimiento para poder tratar de entender mejor lo que es la palabra de Dios. Sobre todo está la lección divina, y en esto yo les ofrezco gratuitamente todos los miércoles. Tenemos un grupo de estudio de Biblia con la metodología de lección divina que puede servir para sus sesiones de iniciación cristiana o para catequesis inclusive, ¿verdad? O para formación en la fe personal. Es gratuito, no tiene ningún costo como lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y es los miércoles a las 8 de la noche, hora del este. También hay que tener temas para el equipo sobre la justicia social de la iglesia, sobre el arte de acompañar o acoger, como quieran llamarle, y sobre la moralidad de nuestras acciones, es decir, sobre cómo vivir una vida en Cristo, de cómo Dios nos ama tanto, su misericordia es tan maravillosa que nos permite hacer lo que queramos, el libre albedrío, ¿verdad? Pero que por eso tenemos que estar claros de nuestro camino de fe y cómo lo vamos a participar o compartir con los demás. Y para eso es el cuarto punto. O sea, sí, tenemos que hacer una evaluación, ojo, no un examen, y no de los participantes, sino del equipo. Tenemos siempre sí que evaluarnos para poder mejorar implementando y aplicando lo que hayamos visto que no está funcionando bien o que está funcionando regular. Por ejemplo, tenemos que revisar las cosas que el equipo está haciendo bien y hacer una lista de ellas. Sí, es muy importante. También hacer una lista de las cosas que no se están haciendo. Ojo, no que no se están haciendo bien, sino que se nos pasan o no hicimos porque nunca las hemos hecho y que queríamos hacer. Y desde luego, con respecto a este punto, 2, pues hay que poner en prioridad cuál es
el más importante y después el siguiente más importante. Esto ayuda mucho en nuestra evaluación como equipo. También, no solo la evaluación, las listas que hagamos, va a ser para que el coordinador o codirector del equipo las evalúe o las juzgue para después nos dé la decisión. No, hay que compartir esas listas entre todos los miembros del equipo y entre todos juntos, con lluvia de ideas, poder ver cuáles están a nuestro alcance y cuáles no, y cuáles podemos ir poniendo en práctica con el tiempo. Sobre todo, elegir un punto que todos consideren importante y sobre todo que sea factible. Sí, puede haber cosas que están fuera de nuestro alcance por aspectos de presupuesto. Por ejemplo, vamos a decir, es que me acabo de encontrar un libro maravilloso que habla del proceso con testimonios, todo eso, pero que vale $100, por decir algo, ¿no? Bueno, pues eso no quiere decir que nos va a sacar del conflicto que tengamos en ese momento, del problema. ¿No? Si tenemos el presupuesto, si conseguimos el cómo acercarnos para incluso poderlo hacer llegar a los demás y sobre todo a los participantes, cambia. ¿No? Y determinar, regresamos, y determinar qué necesitaría el equipo para lograr ese punto y cómo podrían hacerlo. Eso es lo que es más importante. Finalmente, pues les ponemos aquí una lista de los recursos, de los muchos recursos que hay, ¿verdad? Pero que podemos tener más importantes. LTP, o sea, Liturgia de Training Publications, es una de las que más recursos tiene. Aquí solo ponemos unos cuantos. Desde luego, el manual, el manual de estudio es de pasta suave, pero también está en pasta dura, muy fancy. Las divisiones estas también las tienen ellos, se la pueden poner también al manual de estudio o a que de hecho es para que en caso necesario, aquí están todos los rituales, toda la liturgia de los ritos. Sirve para que lo tenga el sacerdote en el altar, ¿no? En lugar muchas veces de que tenga hojitas nada más. Sí, ya sé que algunos los ponen en carpetas bonitas también, no importa, pero qué mejor que tener directamente el libro, por así decirlo, del proceso. Entonces, están ahí algunas recomendaciones de lo que podemos tener. La editorial Paulina, ¿verdad? Y también los recursos de publicaciones sobre Resources Publications de Enrica, de la Orden de Iniciación Cristiana. Salger también tiene mucho. Y el último, el team de iniciación, que desde luego les ayuda siempre muchísimo. Este recurso es en forma de colaboración, o sea, se llega a formar parte de él, por eso se llama team, o sea, es un equipo de iniciación de todos los que estamos metidos en el aspecto de la iniciación cristiana. Y tienes que tener una membresía para poder participar de las grabaciones de todos los talleres que tienen ellos, de todo el material que hacen y publican, gratis después de que pagas una mensualidad, ¿verdad? Que no llega a $30, si mal no recuerdo, mensuales, o bien también puedes recibir gratuitamente sin ser miembro, ¿verdad? Invitaciones a los talleres, pero no tienes acceso a las grabaciones como la que estamos haciendo hoy día. Entonces, es muy importante que lo tengas en cuenta. Búscalos en la internet. Tenemos esta información más ampliada en la página de la arquidiócesis para que tú puedas consultarla con toda confianza. Y así entonces, pues
brevemente hemos terminado. Yo quisiera ver si en los próximos 10, 15 minutitos, o menos, no sé, los que están presentes, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Adolfo, Señor, ¿hay alguna pregunta en el chat? permítame ver. Deme un momento, por favor. Tengo que salir de la presentación. Ya le digo. O de viva voz, si quiere alguien abrir su micrófono, puede hacerlo. Al parecer, no, señor. No hay- Déjeme ver el chat. Vamos a ver. Ah, no. Se les pidió también en el chat al principio, por si era un poquito después, que pusieran por favor su información, Sí, nombre, parroquia, su correo electrónico, para poder tenerlos en nuestra red, o sea, como contacto, correcto. ¿verdad? Y Sí, ya pueden pasar la voz y pueden decir, este taller va a estar grabado por si no pudieron entrar los miembros de su equipo, después lo pueden hacer. señor, en este momento no tengo, Ok, sí, solamente los comentarios, pero no hay una pregunta en sí. Nos han dado los nombres y el nombre de las parroquias donde están. Eso es todo. ok. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, ponemos la presentación otra vez, por Sí, favor, para señor, claro que cierre. sí. Permítanme un momentito. Ahí está. Ok. Antes de hacer el cierre con esta oración, que más que oración es como una meditación, es muy interesante porque habla sobre el punto de la cuestión, el quid de la cuestión, o sea, lo que es lo que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a nuestro equipo. Y vamos a hacerlo pues para cerrarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Dios dijo: yo mismo soñaré un sueño dentro de ti. Los buenos sueños vienen de mí, ¿sabes? Mis sueños parecen imposibles, poco prácticos, no aptos para hombres o mujeres cautelosos, un poco arriesgados a veces, quizás un poco imprudentes. Algunos de mis amigos prefieren descansar más cómodamente en un sueño más profundo, con la vista apagada. Pero a quienes comparten mis sueños, les pido un poco de paciencia, un poco de humor, un poco de valentía y un corazón atento. Yo haré el resto. Entonces se arriesgarán y se maravillarán de su osadía, correrán y se maravillarán de su velocidad, construirán y se maravillarán de la belleza de su edificio. Me encontrarás a menudo mientras trabajas, en tus compañeros que comparten tu riesgo, en tus amigos que creen en ti lo suficiente como para prestar sus propios sueños, sus propias manos, sus propios corazones a tu construcción. En las personas que encontrarán tu puerta se quedarán un rato y se marcharán sabiendo que también pueden encontrar un sueño. Habrá días soleados y a veces lloverá. Un poco de variedad. Ambas vienen de mí. Así que ven, siéntete contento. Es mi sueño lo que sueñas. Es mi casa la que construyes. Mi cariño lo presencias. Mi amor lo compartes y este es el quid de la cuestión. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Y Espíritu al Espíritu Santo, como Santo, en un como principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de los de los siglos. siglos. Amén. Amén.
Pues buenas noches, muchas gracias, pasen la voz, como les dijimos, en 1 o 2 días más estará disponible la grabación y pueden volverla. You can, Bernie, can you put the recording, please?